feel like stone and sink it on your own through the chapters of your story that come before the storm. Are you stuck in a rage, believing you can fake what's burning deep inside? I opened up my eyes and I'm strong. Your words will not break, and the shame is what you make. Rush into your soul, now carry on. And through this battlefield, without you I stand free. Until it's here and gone, I'll carry on. Hola amigos de YouTube, soy Sans Bores y hoy les traigo el capítulo 3 de un reencarnado en Boku no Hero. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a todos mis subs, también quiero pedirle que si les gusta mi contenido dejen su poderosísimo like, que eso me motiva mucho, además de invitarlos a que se suscriban y a activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada vídeo nuevo que suba. Ahora sí, sin más Naruto digo relleno, comenzamos. Capítulo 3. La verdad del sujeto 001. El sol apenas empezaba a calentar el pavimento de las calles que conducían a la Academia UA. Habían pasado ya 4 días desde la prueba de combate, y 4 días desde que Connor y Yui Kodai compartían, casi de manera matemática, el mismo tramo de camino por las mañanas. Como cada día, Connor ya llevaba 1 hora exacta de caminata desde el orfanato. Su paso era constante, estoico, sin mostrar una pizca de cansancio a pesar de la distancia recorrida. Y, como ya se había vuelto costumbre, al girar en la misma esquina residencial de siempre, la silueta de Yui apareció a unos metros. Caminaron juntos. El silencio entre ambos no era incómodo, ni mucho menos molesto. El único sonido era el rítmico calzar de sus zapatos contra el suelo y el murmullo distante de la ciudad que despertaba. Yui lo observaba de reojo, con esa mirada analítica y calmada que la caracterizaba. Sus ojos recorrieron la postura de Connor, los hombros relajados, la respiración perfectamente controlada, ni una sola gota de sudor a pesar del trayecto. 4 días seguidos, a la misma hora exacta, apareciendo desde la misma dirección lejana. Finalmente, tras unos minutos de deliberación interna, Yui rompió la rutina. «Siempre vienes caminando desde allá», dijo ella. Su voz fue baja, plana, pero con un matiz de genuina curiosidad. «El sector residencial termina hace mucho. ¿No hay estaciones de metro cerca de donde vienes?» Connor no se detuvo, manteniendo la vista al frente mientras asimilaba la pregunta con su habitual tranquilidad. «No tomo el metro», respondió simple, con tono neutro. Yui parpadeó, procesando el dato. Su mente, acostumbrada a evaluar y simplificar las cosas, calculó rápidamente las distancias. Caminar desde el límite del distrito toma 1 hora. Todos los días. No tiene lógica eficiente si puedes usar el transporte público. La tienes si no tienes dinero para el pase, explicó Connor, sin una pizca de autocompasión o vergüenza en su voz. Lo decía como quien menciona el pronóstico del tiempo. Vivo en el orfanato que se encuentra a 1 hora de aquí, y el presupuesto que nos dan no alcanza para pagarme el transporte diario a la UA, así que camino. 1 hora de allá para acá y otra hora de aquí hasta la academia. Yui se detuvo en seco por una fracción de segundo antes de nivelar el paso de nuevo. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, analizando la revelación. Un orfanato, pensó. Eso explicaba la madurez silenciosa y ese aura de autosuficiencia que el chico desprendía. No había drama en sus palabras, solo una aceptación pura de su realidad. 2 horas de ida y 2 de regreso, calculó ella en voz alta, regresando a su tono analítico para ocultar el peso de la empatía. Es un gasto de energía considerable antes de las clases de entrenamiento. Físicamente, deberías mostrar fatiga. Tu rendimiento muscular tendría que verse afectado. Connor esbozó una ligera y casi imperceptible sonrisa, manteniendo su estoicismo. Lo veo como parte de mi entrenamiento diario. Mis piernas ya se acostumbraron. Además, la caminata de la mañana ayuda a despejar la mente. Yui lo miró fijamente durante unos pasos más, evaluando la respuesta. La lógica de Connor era inusual, pero extrañamente sólida. No se quejaba, simplemente se adaptaba y utilizaba la adversidad a su favor.
Algo en esa determinación silenciosa encajaba perfectamente con lo que se esperaba de un estudiante de la UA. Es una forma eficiente de verlo, admitió ella de manera escueta, desviando la mirada hacia el frente mientras se acomodaba la correa de su mochila. El silencio volvió a instalarse entre los dos, pero esta vez se sentía diferente. Ya no eran dos extraños que coincidían en la ruta. Había un entendimiento mutuo, una pequeña ventana abierta a la realidad del otro que, de forma natural y sin necesidad de más palabras, los unía un poco más en su camino hacia la academia. Mientras el ritmo constante de sus pasos volvía a marcar el compás del trayecto, Yui mantuvo la mirada fija en el frente, pero su mente retrocedió unos días en el tiempo. Recordó con exactitud el primer día que cruzó palabras con Connor en aquella pequeña biblioteca. Y como ambos querían tomar el mismo libro de física avanzada, del mismo modo recordó cómo este mismo había decidido dejárselo, y también la amabilidad que él le mostró en ese momento. Ese recuerdo detonó algo en el pragmatismo de Yui. Sin detener el paso, deslizó suavemente la mano en su mochila y extrajo una libreta pequeña de tapas oscuras. No era un cuaderno escolar común. Las páginas se notaban meticulosamente organizadas, llenas de notas pulcras, esquemas y fórmulas matemáticas trazadas con una precisión casi milimétrica. Toma, dijo Yui, extendiendo la libreta hacia él con su habitual tono plano, casi clínico. Connor desvió la mirada hacia el cuaderno y luego la observó a ella, arqueando una ceja con curiosidad, aunque manteniendo su expresión serena. Tomó la libreta con su mano enguantada y la abrió. Al pasar las primeras hojas, sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, rompiendo por un instante su fachada inalterable. Las páginas contenían un análisis exhaustivo sobre la física detrás de su propio don, la generación y manipulación de ondas de concusión. Yui había desglosado conceptos sobre la resistencia del aire, la transferencia de energía cinética a través de medios sólidos y fórmulas de vectores para maximizar el impacto de una onda de choque sin desperdiciar fuerza residual. El libro de física que me dejaste el otro día, explicó ella, mirando de reojo cómo él examinaba los apuntes. Lo terminé. Pensé que, debido a la naturaleza de tu don, aplicarle ciertos principios de la mecánica clásica y la acústica aplicada podría incrementar tu eficiencia de salida en un 15%. Connor se detuvo un segundo, impactado por el nivel de detalle. No eran notas superficiales. Yui se había tomado el tiempo de estudiar su estilo de combate, medir el rango visible de sus ráfagas de aire comprimido y traducir la teoría científica en aplicaciones prácticas para que él pudiera moldear sus ondas con menor desgaste físico. Te tomó horas hacer esto, dijo Connor, con una voz que, por primera vez, delataba una profunda y genuina impresión. El nivel de cálculo aquí es increíble. Gracias, Kodari-san. De verdad. Yui sintió un leve y casi imperceptible calor en las mejillas ante el reconocimiento directo, pero desvió rápidamente la vista hacia el horizonte urbano, acomodándose la bufanda para ocultarlo. Es un análisis puramente lógico, respondió ella, recuperando su tono distante y analítico. Si vas a gastar 2 horas de energía caminando al día, necesitas compensar esa pérdida optimizando el uso de tu don. Menos movimientos superfluos equivalen a mayor conservación de calorías. Es una estrategia eficiente. Connor cerró la libreta con cuidado y la guardó en su chaqueta, asintiendo con una media sonrisa estoica que reflejaba su respeto por la dedicación silenciosa de la chica. Entendido. Prometo no desperdiciar ni un solo vector. Con el cuaderno a buen recaudo, ambos reanudaron la marcha en un silencio que ya no solo era cómodo, sino que ahora cargaba el peso de una complicidad técnica y un apoyo mutuo que no necesitaba de grandes discursos para hacerse notar. Connor al llegar a su salón, se sentó tranquilamente en su lugar, comprendiendo y analizando a sus compañeros una vez más. Él sabía cómo eran las personalidades de todos y aún así teniendo este conocimiento realmente no sentía gran necesidad de comunicarse con ellos, los únicos que a su opinión valía la pena tener de aliados era Midoriya debido a One for All, Shoto Todoroki y Momoya Oyorosu, inclusive de vez en cuando pensaba en Ida Tenya, pero su extrema rigidez hacía que Connor lo pensara 2 veces, quitando a estos realmente los demás, parecían un desorden y un caos en la plena adolescencia, pero no puede juzgarlos ya que, pues se supone que están en esa edad, aún así había alguien más que le interesaba, Tokoyami, su seriedad y su cálculo lo volvía a alguien bastante competente a su manera de ver las cosas,
ya que en el gran plan de Connor si se junta y rodea de compañeros que tienen grandes capacidades para sobresalir, esto a la larga lo terminará impulsando a él también. El día parecía que pasaría sin pena ni gloria, hasta que Aizawa le informó a Connor que tenía que ir a la oficina del director Nezu, ya que este mismo quería hablar con él. Punto de vista Connor, sabía que esto iba a pasar, dentro de mis cálculos, pero me sorprende que haya sido más pronto de lo que pude creer. El aire acondicionado de la oficina del director Nezu emitía un zumbido imperceptible, pero constante. Tras el imponente escritorio de madera de caoba, el pequeño director sostenía una taza de té entre sus patas, observando por encima del borde. A su izquierda, Aizawa permanecía recostado contra la pared, con los brazos cruzados y esa mirada cansada pero atenta. A su derecha, la colosal figura de Olmigt en su forma musculosa proyectaba una sombra imponente, aunque sus ojos azules denotaban una incomodidad palmaria. Connor permaneció en el centro de la habitación. Postura firme, talones alineados, la espalda recta como una vara de acero. No había nerviosismo en él, ni un temblor en las manos. Aprecio que hayas venido tan pronto, Connor, comenzó Nezu, dejando la taza sobre su plato con un tintineo limpio. Iremos al grano. La UA no solo evalúa el rendimiento físico de sus alumnos, evaluamos antecedentes, patrones de comportamiento y, sobre todo, anomalías. Nezu desplegó una carpeta sobre la mesa. La hoja superior estaba casi en blanco, salvo por unos pocos sellos oficiales del gobierno. No hay registros médicos tuyos anteriores a los 15 años, continuó el director, ladeando la cabeza con curiosidad casi analítica. No hay fe de bautismo, ni inscripciones escolares, ni visitas al hospital. Apareciste de la nada en un orfanato de la periferia, sin pasado pero con una capacidad de combate, una disciplina táctica y un control de don que superan con creces los de un estudiante promedio. Ni siquiera los chicos de familias de héroes profesionales muestran esa habilidad. Aizawa intervino, su voz baja y rasposa. Tu forma de moverte en la prueba de combate no fue la de un prodigio. Fue la de un veterano. Mueves el cuerpo buscando ángulos muertos, evalúas las amenazas antes de que se presenten y mantienes una economía de energía que no se enseña en ninguna escuela. ¿Quién te entrenó, Connor? Por una fracción de segundo, la mente de Connor sopesó las opciones. Podría haber ideado una coartada perfecta, una historia sobre un entrenamiento clandestino o un tutor estricto en el campo. Tenía la capacidad de sostener una mentira sin que su pulso se alterara un solo latido. Pero su paso por la milicia le había enseñado una lección fundamental. En una operación conjunta, la desconfianza entre aliados es más peligrosa que el propio enemigo. Si quería que la UA fuera su plataforma, la transparencia táctica era el recurso más valioso. No tendría sentido mentirles, dijo Connor. Su voz sonó serena, neutra, desprovista de cualquier dramatismo. Un encubrimiento solo generaría fricción a largo plazo. Si quieren saber la verdad sobre el sujeto 001, se la daré. Olmigt entrecerró los ojos, tensando la postura al escuchar esa denominación. A los 4 años, empezó a relatar Connor, manteniendo la vista fija en Nezu, fui sustraído de la vida pública. Mi propio padre, un científico militar al servicio de una facción oculta del Estado, consideró que mi perfil genético era el lienzo adecuado. Fui llevado a una instalación subterránea. El objetivo no era criar a un héroe, sino fabricar un activo táctico absoluto. El silencio en la oficina se volvió denso. Durante una década, el proceso no consistió en acondicionamiento ordinario. Fue acondicionamiento por ruptura, continuó sin alterarse. Me cortaron 1000 veces y 1000 veces me cosieron para probar la densidad de mi piel y la respuesta de mi sistema nervioso. Quemaron mi cuerpo para medir los límites de mi tolerancia al dolor. Me obligaron a realizar marchas, combates a muerte contra simulaciones y privación de sueño prolongada. Olmigt apretó los puños con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aizawa, por su parte, desvió ligeramente la mirada hacia el suelo, la mandíbula apretada. A los 14 años, prosiguió el chico con un tono clínico, como si leyera un informe técnico, consideraron que la fase de prueba había terminado. Fui desplegado. Me asignaron la eliminación de objetivos que el sector de inteligencia militar clasificaba como amenazas al Estado. Operaciones de limpieza silenciosa. Cumplí con las misiones. ¿Te obligaron a matar? La voz de Olmigt retumbó en la sala, rompiéndose ligeramente. No era la voz del símbolo de la paz que resonaba en los estadios, sino la de un hombre profundamente consternado. Efectivamente, asintió Connor.
A los 15 años, determiné que la estructura de la base estaba debilitándose y ejecuté un intento de evasión. Fallé. Mi padre me recapturó y, como medida disciplinaria y de conservación, me introdujo en un tanque de sueño criogénico. No sé cuántos meses o años pasé allí. Connor hizo una breve pausa. Lo último que recuerdo de esa instalación fue despertar por las alarmas. Un grupo de villanos había asaltado el complejo. Mi padre, malherido, activó la secuencia de liberación manual antes de desplomarse. Cuando la cápsula se abrió, el lugar entero estaba en ruinas. Todos en la base estaban muertos, el personal, los guardias, y él. Simplemente caminé entre los escombros, salí a la superficie y me dirigí a la ciudad más cercana, donde terminé en el orfanato. Para fundamentar sus palabras, Connor llevó sus manos enguantadas al uniforme de la UA, desabrochó los botones de la chaqueta con parsimonia, se la quitó y procedió a desabrocharse la camisa, dejándola caer sobre sus hombros. El aire en la oficina pareció congelarse. Lo que quedó al descubierto no era el torso de un adolescente de 15 años. La piel de Connor era un mapa trazado por la brutalidad humana. Cicatrices hipertróficas cruzaban sus pectorales. Marcas de incisiones quirúrgicas perfectamente alineadas se entrelazaban con parches de piel injertada y áreas con quemaduras profundas que habían perdido el pigmento por completo. Era una anatomía mutilada, desgarrada y vuelta a ensamblar. El testimonio vivo de una agonía sistemática. Nezu bajó la cabeza, cerrando los ojos por un segundo para procesar la monstruosidad analítica de lo que estaba viendo. Aizawa soltó un suspiro pesado, pasándose una mano por el rostro, visiblemente alterado por la visión del torso destruido de su alumno. Olmir dio un paso al frente, la mirada fija en los parches de piel quemada. La impotencia lo consumía por dentro. El gran símbolo de la paz, la columna vertebral de la sociedad moderna, estaba frente a un niño al que el propio sistema que él juró proteger le había arrebatado la infancia, la inocencia y el derecho a ser humano, convirtiéndolo en un arma antes de que pudiera entender el mundo. Chico, murmuró Olmir, la sombra de su rostro ocultando el brillo de sus ojos. Ningún niño debería haber pasado por semejante infierno. Menos aún a manos de quienes tenían el deber de protegerte. Connor comenzó a abrocharse la camisa de nuevo, movimiento por movimiento, con la misma serenidad impecable. No busco conmiseración, declaró con firmeza. El pasado es un parámetro inalterable. Mi presencia en la UA responde a un cálculo simple. Aquí están los mejores recursos, la mejor infraestructura y los compañeros con mayor potencial para convertirme en un elemento indispensable para el futuro. Mis manos están manchadas, lo sé. Pero la efectividad de un soldado depende de su capacidad para operar en el presente. Nezu volvió a tomar la palabra. Su tono ya no era el del director curioso, sino el de una autoridad que había tomado una decisión definitiva. La UA no te juzgará por los actos que fuiste obligado a cometer bajo coacción y tortura, Connor, dijo el director, apoyando las patas sobre el escritorio. Matar bajo las órdenes de una facción militar corrupta no te convierte en un criminal a nuestros ojos. Te convierte en una víctima de un crimen de Estado que jamás debió ocurrir. Aizawa dio un paso al frente, mirando directamente a los ojos del joven. Aquí no eres el sujeto 001. No eres el arma de nadie, ni estás en una misión de limpieza. Eres un estudiante de la clase 1A. Si decides usar tus habilidades aquí, será para proteger, no porque un superior te lo ordene. ¿Queda claro? Entendido, profesor, respondió Connor, volviéndose a poner el uniforme. Aunque se equivoca, director, interrumpió Connor con frialdad cuando Nezu intentó etiquetarlo como el resultado de una facción corrupta. No era una facción militar corrupta ni un grupo separatista del ejército. Era el propio sector de inteligencia y biogenética del ejército. Todo lo que le estoy diciendo es un programa el cual fue firmado por los altos mandos. Si se pregunta por qué no hay muestras de la base o existencia de ella, es que antes de que yo me fuera activé el protocolo de autodestrucción, aunque si siguen las coordenadas que si ustedes me piden les daré, podrán llegar a la zona y podrán ver únicamente un cráter como si un meteorito hubiera caído. Nezu se quedó inmóvil, sujetando su taza de té a medio camino de la mesa, procesando las implicaciones políticas y de seguridad nacional de semejante afirmación. Pero volviendo al tema principal, continuó Connor sin inmutarse, no, el programa sí tenía un fin y una meta. Y para eso, lo que le dije de la tortura y los adiestramientos era lo mínimo que me hicieron. El gobierno desarrolló algo, una cosa, una sustancia, algo que rompió mi don, lo reescribió y lo volvió a unir.
Aizawa dio un paso al frente, fijando la mirada en el torso cicatrizado de Connor, su expresión más tensa que nunca. ¿Y eso qué es?, preguntó Aizawa. Habían creado algo llamado Gamma 13, explicó Connor. El Gamma 13 no solamente modificó mi don a niveles increíbles y lo potenció, sino que también alteró mi cuerpo. Desde ese día mi piel se hizo increíblemente dura y resistente. Mi fuerza se multiplicó, mi resistencia se consideró extraordinaria. Físicamente en las pruebas militares era capaz de levantar arriba de unas 5 a 10 toneladas y ya con mucho esfuerzo, creo que puedo llegar a las 15 toneladas, me dejaron caer bolas de demolición de 10 toneladas y no me hacían nada. Me dispararon, ocuparon misiles, me hicieron de todo a mi cuerpo y ya no se doblegaba. Pero las cicatrices que me habían hecho antes, esas se quedaron. Se sellaron y ahora son un testimonio de lo que les digo. El aire dentro de la oficina se volvió sofocante. Olmig, con la mirada ensombrecida y el rostro marcado por un horror creciente, dio un paso al frente. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto tan monstruoso? Connor lo miró fijamente, sin parpadear, sosteniendo la mirada del hombre más fuerte del mundo. Matarte, respondió Connor con una calma helada. El objetivo era matarte, a ti, Olmig. El gobierno consideraba que tu don es en extremo poderoso, peligroso y tenían miedo de que algún día te pudieras volver malvado. Así que tenían que crear una respuesta, un arma capaz de vencerte. Entonces se desarrolló el programa y yo fui el elegido por mi padre para sufrirlo. No te estoy culpando de nada, solo quiero que sepan que este proyecto fue 100% real. Y no solamente a ti, también a All for One. La idea era que si tú no podías vencer a All for One, tenía que llegar yo y matarlo. Pero al final del día el proyecto se fue al diablo y el resultado que quedó fui yo. Un arma más mutilada, menos perfecta, pero al final del día el arma definitiva. Hay días en los que no sé si soy un ser humano o solo soy un producto, pero aún así quiero ser un héroe. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Olmig se quedó helado, con los ojos desorbitados mientras las palabras del chico resonaban en sus oídos. El peso de saber que un niño había sido sometido a un infierno inimaginable solo por la paranoia generada por su sola existencia y la sombra de su gran enemigo lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Aizawa apretó los dientes, cerrando los ojos con rabia contenida hacia la burocracia militar que había permitido semejante atrocidad. Nezu, tras unos segundos de profunda meditación, dejó la taza de té con un movimiento suave pero firme. Connor, dijo Nezu, con un tono extrañamente cálido y sobrio. La OA no se construyó para acatar ciegamente las órdenes del gobierno, sino para proteger a las personas y moldear el futuro. El gobierno intentó crear un arma, pero tú estás aquí por tu propia voluntad. Olmig bajó la cabeza, apretando el puño sobre su pecho. Perdóname, chico, murmuró Toshinori, con la voz quebrada. Ningún niño debería llevar la carga de los miedos del mundo. Si tu deseo es ser un héroe, entonces no eres ningún producto. Eres un estudiante de esta academia, y te ayudaremos a construir el futuro que tú elijas. Connor comenzó a abrocharse la camisa de nuevo, movimiento por movimiento, con la misma serenidad impecable. Entendido, respondió Connor, ajustándose la corbata del uniforme. Les agradezco su tiempo. Hizo una reverencia impecable de 90 grados, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. La puerta se cerró tras él con un chasquido sordo, dejando a los tres adultos en un silencio denso y reflexivo sobre las sombras del mundo que juraron proteger. La puerta de la oficina se cerró con un chasquido metálico y seco, dejando tras de sí un silencio denso, casi sofocante. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado, cargado con la revelación de un horror burocrático y científico que ninguno de los tres adultos esperaba enfrentar esa mañana. Olmig fue el primero en romper la inmovilidad. Un temblor fino recorrió sus enormes hombros antes de que una gran nube de vapor blanco lo envolviera. Con un sonido seco, su impresionante musculatura se disipó, dejando al descubierto la figura demacrada y encorvada de Toshinori Yagi. Tosió violentamente, llevándose un pañuelo a la boca que de inmediato se tiñó de rojo. Un niño, murmuró Toshinori, con la voz rota y áspera, mirando fijamente la alfombra en el punto exacto donde Connor había estado de pie. Un niño de 4 años sometido a una mutilación sistemática, todo para crear una contingencia contra mí. Toshinori apretó el pañuelo en su mano con una mezcla de impotencia y asco visceral. La noción de que el gobierno al que había servido como pilar fundamental de la sociedad hubiera financiado, aprobado y ejecutado la tortura de un infante solo por paranoia hacia su figura era un golpe devastador a sus ideales.
No fue solo paranoia hacia ti, Toshinori, intervino Nezu. El director había dejado su taza de té a un lado. El líquido, antes humeante, ahora estaba completamente frío. La habitual chispa lúdica en sus ojos oscuros había sido reemplazada por una mirada helada y calculadora. Fue un cálculo de control absoluto. Mencionó a All for One. El sector de inteligencia militar no buscaba un héroe ni un protector. Buscaban la ejecución de un monopolio de la fuerza. Si All for One caía ante ti, el gobierno temía tu poder. Si tú caías ante All for One, necesitaban un arma sin conciencia ni moralidad que pudiera erradicar la amenaza sin negociar. Nezu se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el ventanal que daba a los jardines de la UA, cruzando las patas tras la espalda. El compuesto Gamma 13, continuó Nezu, analizando el informe implícito. Para lograr que un cuerpo humano resista una reescritura genética de esa magnitud y soporte presiones de 10 toneladas o impactos de misiles, debieron forzar la regeneración celular a través de trauma continuo. Esas cicatrices no son negligencia médica, son el resultado de romper y reconstruir el tejido cientos de veces para consolidar la densidad de la piel y la masa muscular. Rompieron al niño a nivel molecular para moldear al soldado. Aizawa, que hasta ese momento se había mantenido en silencio contra la pared, soltó un bufido lleno de amargura. Se despegó del muro y caminó a pasos lentos hasta el escritorio, apoyando ambas manos sobre la madera de caoba. Lo peor no es la alteración física, director, dijo Aizawa, con la voz cargada de una ira fría y contenida. Lo peor es lo que le hicieron a su mente. ¿Escucharon cómo habló? A los 14 años fui desplegado. Cumplí con las misiones. Lo dijo como si estuviera leyendo un inventario de suministros. Le arrebataron cualquier noción de preservación personal o empatía básica. Lo entrenaron para matar, lo obligaron a ejecutar objetivos del Estado y el chico ni siquiera muestra remordimiento o trauma convencional, porque para él, eliminar una vida era simplemente completar un protocolo táctico. Aizawa apretó los puños, recordando la mirada de Connor mientras se abrochaba la camisa. Ese chico ha sido condicionado para ver el mundo en términos de eficiencia y bajas colaterales. A los 15 años ya tenía en su historial misiones de asesinato estatal y la activación de un protocolo de autodestrucción que redujo una base entera a un cráter. No siente culpa porque lo despojaron de la estructura moral que le permitiría procesarla. Para él, es solo lógica operacional. ¿Y qué hacemos ahora, Aizawa? Preguntó Toshinori, levantando la mirada, con los ojos hundidos llenos de dolor. ¿Cómo se le enseña a vivir a alguien que solo fue fabricado para destruir? ¿Cómo puedo mirarlo a los ojos sabiendo que cada cicatriz en su cuerpo lleva implícito mi nombre? No te culpes por las atrocidades de hombres cobardes que se esconden tras sellos oficiales, Toshinori, sentenció Nezu, girándose desde la ventana con una expresión severa. Connor no es el primer experimento de laboratorio que busca refugio o un propósito en el mundo exterior. Pero la diferencia es que él eligió venir aquí. A pesar del condicionamiento, a pesar de la reescritura de su don y de las ejecuciones que lo obligaron a realizar, dentro de ese cálculo frío hay una chispa de voluntad propia. Él dijo que quería ser un héroe. Aizawa suspiró profundamente, pasándose la mano por el cuello mientras su mirada se endurecía con determinación profesional. En el campo de entrenamiento, no voy a tratarlo como un arma frágil ni como un monstruo, afirmó Aizawa. Si el gobierno lo convirtió en un activo militar, nuestro trabajo en la UA es deshacer ese condicionamiento día a día. No necesita compasión condescendiente, necesita estructura, necesita entender el valor de una vida fuera de un informe de misión y, sobre todo, necesita ver que sus compañeros no son herramientas de apoyo, sino personas. La información sobre el Gamma 13 y las misiones de eliminación se mantendrá bajo llave de nivel S, concluyó Nezu, volviendo a su asiento. Si la Comisión de Héroes o el sector militar descubren que el sujeto 001 sobrevivió y está bajo nuestro techo, intentarán reclamarlo o silenciarlo. A partir de hoy, Connor no es un proyecto del gobierno. Es un alumno de la UA, y defenderemos su derecho a elegir su propio camino con todos los recursos que esta academia posee. Por su lado, Connor se encuentra caminando de regreso a la aula de la clase 1A, con su paso constante, manteniendo la postura impecable que la disciplina le había grabado a fuego. Sin embargo, al deslizar suavemente la mano dentro de su chaqueta y sentir la textura de la libreta de tapas oscuras, algo en su rigor casi clínico se suavizó. Al llegar a su asiento en la esquina del salón, esperó a que Aizawa retomara la clase.
Mientras sus compañeros conversaban en murmullos o revisaban sus teléfonos antes del inicio de la lección, Connor abrió el cuaderno sobre su pupitre, ocultándolo con la sutileza de quien revisa un mapa táctico en terreno hostil. Esta vez no lo leyó como un informe o una evaluación casual. Lo leyó con una atención minuciosa, casi devota. A medida que sus ojos recorrían las ecuaciones trazadas por Yui Kogai, una chispa de genuino entusiasmo, un sentimiento raro y sumamente valioso dentro de su mente estructurada, comenzó a encenderse. Yui no solo había memorizado fórmulas de libros de texto, había comprendido la esencia viva de su don. En las páginas, la chica había desglosado la mecánica de las ondas de confusión no como un simple estallido de fuerza bruta, sino como un vector de energía moldeable. Había calculado la resistencia del aire en relación con la densidad de la presión que Connor ejercía, añadiendo esquemas de geometría vectorial para reorientar el impacto residual. Ella realmente lo entiende, pensó Connor, pasando los dedos enguantados sobre un diagrama bellamente delineado que mostraba cómo reducir la dispersión de aire comprimido mediante ángulos de enfoque cerrados. Para alguien que es muy perfeccionista y cerrado como Connor, la perspectiva de Yui era algo diferente. Ella era una mente brillante, limpia, desprovista de mala intención o paranoia. Era la lógica en su forma más pura y elegante, aplicada con el único propósito de ayudarlo a optimizar su esfuerzo y proteger su cuerpo. Connor siguió leyendo cada página con intriga y fascinación por su lado. Aizawa sabía que las cosas tenían que continuar, así que les dijo que tendrían que elegir ese día al delegado de la clase, y como en la historia original todos comenzaron a hacer un gran alboroto votando por sí mismos, hasta la intervención de Ida quien sugirió hacerlo mediante votación. En la mentalidad de todos ellos mismos serían grandes candidatos, pero fueron pocos los que realmente votaron para elegir a un delegado. Por su lado Momo, recordando la actitud de Connor, recordó su capacidad de análisis, y genuinamente respetaba eso. Ella sabía que él es mucho más inteligente de lo que quiere aparentar, ya que la demostración y despliegue que había realizado el día del combate simulado, había hecho que ella lo viera de una forma diferente. Sigue siendo el chico frío que no le habla a nadie, pero creo que es una buena elección para ser delegado, pensó, así que genuinamente ella votó por Connor. La elección del representante de clase se resolvió de forma rápida y sin rodeos. Los resultados no tardaron en quedar marcados en el pizarrón. Izuku Midoriya se llevó la presidencia con 3 votos, mientras que Momo Yaoyorozu obtuvo la vicepresidencia con 2. Connor, por su parte, figuró en el tablero con un solo voto en su casilla, marcado por la propia Momo. El resto del salón había optado por ignorarlo por completo. A pesar de su físico imponente y una estampa innegablemente atractiva que no pasaba desapercibida, la frialdad absoluta que desprendía, sumada a su costumbre de no articular palabra con nadie a menos que fuera estrictamente necesario, infundía un celoso distanciamiento entre sus compañeros. Nadie confiaba lo suficiente en un sujeto que parecía un témpano de hielo como para darle el liderazgo del grupo. Connor, sin embargo, contempló su único voto en el pizarrón sin alterar un solo rasgo de su rostro. Pues para él ser el delegado no era nada importante, ya que bajo su filosofía, mantener un perfil bajo en la jerarquía del salón era la opción más eficiente para operar sin reflectores innecesarios. Poco después, tras el incidente de la alarma por la intrusión de la prensa y el gesto de madurez de Ida para calmar el caos en el comedor, Midoriya cedería su puesto, dejando a Ida como presidente y a Momo como vicepresidenta. Todo volvió a la normalidad en cuestión de minutos. Días más tarde, el autobús de la UA avanzaba a velocidad constante hacia la Unforced Simulation Joint, mejor conocida como la USJ. En la parte trasera, la conversación fluía con ligereza. Asui Tsuyu, inclinándose ligeramente hacia adelante, rompió la monotonía del viaje dirigiéndose directamente al chico peliverde. Midoriya-chan, dijo Tsuyu con su tono pausado. Yo siempre digo lo que pienso, no importa qué. Tu don se parece mucho al de All Might. Midoriya se puso rígido de inmediato, entrando en un pánico visible mientras agitaba las manos. ¿Tú crees? No, para nada. Quiero decir, mi don me rompe los huesos. Es completamente diferente. Kirishima intervino con una sonrisa amplia, apoyando los brazos sobre el asiento. Bueno, pero un don de aumento de fuerza simple, siempre es genial para destacar. El mío, endurecimiento, es bastante fuerte en combate, pero no es muy vistoso. Mientras las discusiones sobre la estética y utilidad de los dones continuaban al fondo, Momo Yaoyorozu tomó asiento al lado de Connor. Había estado observándolo de reojo desde que subieron al transporte.
Tras haber sido su compañera de equipo durante las pruebas de combate, Momo había quedado genuinamente maravillada por la agudeza mental, la economía de movimientos y la capacidad táctica superior que el chico demostraba. No era simple fuerza, era una brillantez operacional que ella respetaba profundamente. Shepard-san, dijo Momo con voz suave, rompiendo el hielo mientras se acomodaba el uniforme. Connor giró la cabeza levemente, fijando sus ojos serenos en ella. Naoyorozu-san, respondió él con su impecable educación habitual. Dime. Momo esbozó una pequeña y cálida sonrisa, impresionada por la cortesía formal que el chico mantenía pese a su aura distante. Solo quería aprovechar el trayecto para comentártelo formalmente, realmente aprecié tu desempeño durante la prueba de combate de la semana pasada, explicó ella, con un tono ameno y genuino. La forma en que analizaste el entorno, cómo aprovechaste al máximo las debilidades de Hiro y Kaminari, y desarrollaste un plan en segundos, en mi humilde opinión, tu trabajo fue impecable. Tienes un pensamiento analítico brillante. Simplemente apliqué la lectura del entorno, contestó Connor con modestia estoica, aunque sus ojos reflejaban que apreciaba el reconocimiento. Pero el plan no habría funcionado sin tu velocidad para crear las contramedidas. Tu don es extraordinario, Naoyorozu-san. La capacidad de materializar cualquier objeto no orgánico comprendiendo su estructura molecular requiere un nivel de procesamiento intelectual que muy pocas personas poseen. Momo sintió un leve e involuntario rubor en las mejillas ante el cumplido tan directo y analítico de Connor. No era la típica adulación superficial a la que estaba acostumbrada, era la validación de alguien que realmente entendía la complejidad de su habilidad. Muchas gracias, Shepard-san, respondió ella, mirando sus manos por un segundo antes de volver a cruzar la mirada con él, con un matiz más cálido en la voz. Admito que a veces siento la presión de estar a la altura de las expectativas como estudiante recomendada, pero escuchar eso de alguien tan capaz como tú resulta bastante reconfortante. Espero que podamos volver a hacer equipo muy pronto. Será un honor para mí, asintió Connor, manteniendo la mirada con una serenidad que, por primera vez, se sentía cálida. En la mente de Momo, esta misma pensó que realmente Shepard es diferente a lo que todos creen, es callado sí, pero al mismo tiempo muy cortés, siempre y cuando no lo molesten o se metan con él. Esto sería un pensamiento que tuvo mientras recordaba el día que Bakugo lo había retado públicamente. Shepard lo deshizo con solo una frase. La conversación continuó fluyendo entre ambos con una fluidez natural, pues ambos genuinamente disfrutaban de las conversaciones que pusieron a prueba su inteligencia. Más aparte, ambos compartieron puntos de opinión sobre el don del otro, aunque si bien el nombre y funcionamiento del don de Connor seguía siendo un secreto para todos, Momo le dio un buen par de consejos que podía poner a prueba, más todo lo que había estudiado del libro que le había dado Kogai-san. Por su lado, Connor le compartió un par de ideas que él tenía: el aprendizaje no solamente a través de los libros, sino a través de la experimentación, intentar mezclar dos objetos al mismo tiempo para dar vida a un tercero. Estas palabras fueron reveladoras para Momo, pues nunca lo había pensado ni mucho menos lo había intentado, y antes de llegar a la USG, ambos genuinamente estaban conversando como si fuesen amigos. El autobús finalmente se detuvo frente a la imponente cúpula de la USJ. Al ingresar, la clase 1A fue recibida por la figura envuelta en un traje espacial blanco, el héroe de rescate, número 13. Tras una breve presentación del recinto, que albergaba simulaciones de naufragios, desprendimientos de tierra, incendios y tormentas, 13 dio un paso al frente para dirigirse a los alumnos con una solemnidad inusual. Antes de comenzar, dijo 13, levantando una mano enguantada, hay algo que debo decirles. Muchos de ustedes poseen dones increíbles, poderosos y vistosos. Sin embargo, este es un mundo donde un solo error en el uso de esa fuerza puede ser fatal. Mi propio don, Black Hole, puede succionar cualquier cosa y convertirla en polvo. Es una habilidad increíblemente útil para retirar escombros en un rescate, pero también es un poder con el que es ridículamente fácil matar a una persona. Los estudiantes guardaron un silencio absoluto. Connor escuchó cada palabra con la atención de quien conoce esa realidad más allá de la teoría. En esta sociedad, continuó el héroe de rescate, los dones están severamente regulados porque son, en esencia, armas biológicas. Un solo paso en falso, un cálculo erróneo de la fuerza o un arrebato de ira, y lo que parecía un acto heroico se convierte en una tragedia irreparable. Hoy no están aquí para aprender a lastimar o a medir quién es más fuerte. Están aquí para aprender cómo usar sus habilidades para salvar vidas humanas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención, concluyó 13 con una reverencia.
La clase estalló en aplausos, pero antes de que Aizawa pudiera dar la indicación para iniciar la primera fase del entrenamiento, las luces del complejo parpadearon violentamente. La fuente de agua en el centro de la plaza comenzó a distorsionarse, y una densa niebla oscura de origen desconocido empezó a expandirse en el aire, abriéndose como un portal en medio del recinto. La niebla oscura en el centro de la plaza se expandió con un chasquido sordo, abriéndose como una brecha en la realidad. De su interior comenzaron a emerger decenas de siluetas grotescas, hombres y mujeres con miradas desquiciadas, rostros cubiertos por máscaras improvisadas y dones manifestándose en forma de garras, mutaciones y armas biológicas. El aire en la U.S.J. cambió de golpe. La temperatura pareció descender y una presión sofocante cayó sobre la clase 1A. «Júntense y no se muevan», gritó Aizawa, poniéndose los lentes de combate de un solo tirón mientras sus cintas de captura comenzaban a flotar alrededor de su cuello. 13. Protege a los estudiantes. El pánico se apoderó del grupo en cuestión de segundos. En ese momento Kaminar y Yasuda dieron varios pasos hacia atrás, temblando visiblemente ante la visión de lo que parecía un ejército entero de criminales. Incluso Bakugo y Kirishima, por más agresivos que solían mostrarse, apretaron los dientes mientras una gota de sudor frío bajaba por sus sienes al comprender la gravedad de la situación. No era una prueba. Era una invasión real. Solo 2 personas de entre los alumnos permanecían inalterables. Shoto Todoroki dio un paso al frente con absoluta calma, evaluando la amenaza sin un solo pestañeo, pues él confiaba plenamente en su superioridad. Y a su lado, Connor se mantuvo en una postura estoica, los hombros relajados y la respiración perfectamente rítmica. No había miedo en sus ojos, ni adrenalina desbordada. Para Connor, el caos que se desplegaba abajo no era una pesadilla, era simplemente un escenario operativo de enfrentamiento asimétrico. Mientras Aizawa se preparaba para saltar hacia la plaza central, Connor caminó con paso firme y constante hasta colocarse a la par de su profesor. «Voy con usted», dijo Connor. Su voz sonó plana, sin un solo matiz de duda. Aizawa giró la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre por la tensión del momento. «Atrás, Connor», ordenó Aizawa con dureza. «Tu deber es evacuar con 13 y el resto de la clase. Yo me encargaré de ganar tiempo». «Se equivoca, profesor», respondió Connor con una precisión helada, sin inmutarse por el tono de su maestro. «Se enfrenta a una desventaja numérica de más de 50-1. Su don le permite anular habilidades de visión directa, pero en un combate enjambre en abanico de 360 grados, la fatiga ocular y los ángulos ciegos comprometerán su efectividad en menos de 3 minutos. Usted sabe perfectamente que yo no soy como los demás». Aizawa se quedó rígido un instante. Las palabras del chico resonaron en su mente con el peso irrefutable de la lógica militar. Recordó la conversación en la oficina del director, el historial del sujeto 001 y el cuerpo cubierto de cicatrices. Connor no era un estudiante asustado al que había que proteger. Era, aunque le molestara aceptarlo, el arma más fuerte con la que contaba. Aizawa apretó la mandíbula, evaluando el riesgo en una fracción de segundo. «Bien», cedió Aizawa, ajustando las cintas en sus manos. «Peleas a mi lado. Pero escucha bien, Connor. Las reglas de este lugar no son las de tu antiguo programa. Solo los dejarás inconscientes. Ninguna baja. No matarás a nadie». Connor se le quedó viendo fijamente durante un segundo completo, ladeando levemente la cabeza. La petición de su maestro no le generó ira, más si le generó una auténtica duda. «¿Está seguro, profesor?», preguntó Connor, con la ingenuidad clínica de un soldado educado para la guerra. Neutralizar sin eliminar a un enemigo activo en inferioridad numérica es un riesgo táctico elevado. Mantenerlos con vida permite la posibilidad de reincorporación al combate o contraataques por la espalda. Es una ineficiencia en el campo. Aizawa lo miró con severidad, fijando sus ojos rojos en él antes de lanzarse hacia el abismo de la plaza. En esta sociedad, esa ineficiencia es lo que nos diferencia de ellos. Sentenció Aizawa. Es una orden, Shepard. Connor asimiló la instrucción en un microsegundo, ajustando los guantes de su uniforme mientras su mente recalculaba los parámetros de fuerza para no fracturar cráneos ni colapsar tráqueas. «Como guste», respondió Connor con notorio cansancio en su voz. Ambos se arrojaron al vacío de la escalinata, descendiendo a toda velocidad hacia la masa de villanos que los esperaba abajo.
En ese momento la reacción de sus compañeros de clase no se hizo esperar, al ver el salto de Aizawa y Connor hacia el centro de la plaza dejó a toda la clase 1, petrificada, pues para la mayoría, la escena era incomprensible. Su profesor tutor y el chico más reservado del salón se lanzaban solos contra una marea de decenas de villanos sedientos de sangre. Las reacciones no tardaron en detonar. «Espera, Shepard-san. ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Kirishima, dando un paso al frente con los puños endurecidos y los ojos desorbitados por la conmoción. «Son demasiado numerosos. Esto es una locura». Midoriya, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, se pegó a la barandilla. Su mente, acostumbrada a analizar cada situación, colapsó ante el contraste. Conocía las habilidades de Aizawa, pero ver a Connor avanzar a su lado, con una calma que rozaba lo inhumano frente a semejante amenaza, lo dejó helado. «No está dudando», murmuró Midoriya en un susurro tembloroso, viendo como Connor ni siquiera aceleraba el pulso. Ni un solo movimiento en falso. Es como si supiera exactamente lo que va a pasar. Hiro y Ashido se abrazaron por instinto, echándose hacia atrás mientras el miedo les oprimía el pecho. «Tiene que estar loco», exclamó Hiro, ajustándose los conectores de las orejas mientras temblaba. «Son adultos, son villanos reales. Lo van a hacer pedazos». «Aizawa-sensei. Shepard-san», gritó Ashido, al borde de las lágrimas. En la primera línea del grupo, Bakugo apretó los dientes con una rabia sorda. Sus palmas comenzaron a soltar chispas pequeñas y agresivas, sintiendo una punzada de humillación e incredulidad al ver que el chico al que todos ignoraban por frío y distante estaba tomando el frente de batalla sin un miligramo de vacilación. «Ese bastardo de ojos rojos», rugió Bakugo, con las venas del cuello marcadas. «¿Quién se cree que es para irse al frente solo?». Lida, manteniendo la compostura a duras penas por su rol de delegado, extendió los brazos para frenar a los más impulsivos. «Nadie se mueva», ordenó Ida, aunque su voz traicionaba el pánico general. El profesor dio una orden clara. «Debemos confiar en Aizawa-sensei y en Shepard-kun mientras el héroe número 13 nos evacúa». A unos pasos de él, Momo Yaoyorozu permaneció completamente inmóvil, con las manos presionadas contra el pecho. Sus ojos oscuros estaban fijos en la espalda de Connor mientras este descendía por la escalinata. Recordó la conversación amena que habían tenido en el autobús apenas unos minutos atrás, la caballerosidad impecable y la inteligencia táctica de Shepard-san. Verlo arrojar al peligro con esa serenidad clínica le helaba la sangre, pero al mismo tiempo, una extraña y profunda certeza comenzó a instalarse en ella. Él no estaba improvisando. Él sabe lo que hace», dijo Momo en voz baja, con un matiz de firmeza que sorprendió a los que estaban a su lado. «Shepard-san no actúa por impulso. Si bajó con Aizawa-sensei, es porque calculó las probabilidades». Todoroki, a su lado, no apartó la vista del frente. Deslizó la mirada hacia la masa de villanos y luego hacia Connor, observando cómo el chico ajustaba su postura a mitad de aire antes de tocar el suelo. «Su centro de gravedad no ha cambiado ni un centímetro», comentó Todoroki de forma cortante y analítica, con esa frialdad característica. «Ese chico no tiene miedo. Ha estado en lugares peores que este». Antes de que los alumnos pudieran procesar más la escena, Aizawa y Connor tocaron el suelo de la plaza central. El choque frontal era inminente, y la clase 1 solo pudo contener el aliento ante el espectáculo brutal que estaba a punto de desatarse. Al tocar el suelo de la plaza marcó el inicio de la batalla. Aizawa se lanzó hacia la primera línea con la ferocidad de un depredador urbano. Su estilo era crudo, pragmático y directo. La bufanda de fibra de carbono zigzagueaba en el aire como una serpiente de acero, atrapando extremidades, arrastrando cuerpos y estrellándolos unos contra otros, mientras sus ojos inyectados en sangre desactivaban los dones de los agresores en un abrir y cerrar de ojos. Era un maestro del combate callejero y la contención rápida. Pero lo que ocurría a su lado no era una pelea. Era una masacre. Connor avanzó. No corrió ni gritó. Su desplazamiento era fluido, aterradoramente silencioso, moviéndose con la gracia de la escuariada por el viento. Cada paso estaba calculado para romper el ángulo de visión de los criminales antes de que pudieran apretar un gatillo o activar un poder. Un villano con garras mutadas se abalanzó sobre él. Connor ni siquiera lo miró de frente. Con un movimiento seco de la palma de su mano enguantada, liberó una ráfaga de ondas de concusión. A diferencia del aire comprimido ordinario, las ondas de Connor no eran transparentes.
El aire a su alrededor se distorsionó en ráfagas de un rojo carmesí denso y brillante, pura fuerza y energía desprendida que cortaba la atmósfera con un zumbido grave, casi imperceptible. La onda de choque impactó de lleno en el pecho del agresor, disipando la energía cinética de tal forma que el hombre salió disparado hacia atrás, dejando el aire sin aliento y cayendo inconsciente en el acto, sin romperle un solo hueso. Es solo un mocoso. Mátelo. Rugió un grupo de 5 villanos que cargaba por el flanco izquierdo. Connor pivotó sobre su talón derecho, reorientando el centro de gravedad con una maestría sobrenatural. Extendió ambos brazos en un abanico perfecto. De sus puños brotaron 3 ráfagas carmesí consecutivas. Las ondas de choque no hicieron un ruido innecesario o estruendoso. Resonaron como un chasquido sordo y seco en el aire, pero la potencia fue tal que la onda expansiva barrió a los 5 hombres, estrellándolos contra el pavimento y noqueándolos al instante por el impacto desorientador en su sistema nervioso. Desde lo alto de las escaleras, la clase 1A observaba la escena en un silencio sepulcral. El pánico inicial había sido reemplazado por un impacto de confusión. Eso no es entrenamiento de secundaria, murmuró Kirishima, tragando saliva con dificultad mientras veía cómo Connor esquivaba un corte de espada por milímetros, atrapaba el brazo del atacante y canalizaba una leve pulsación roja directamente a sus puntos de presión para dejarlo fuera de combate. Se mueve como si ya hubiera hecho esto 1000 veces. Midoriya tenía los ojos desorbitados, analizando obsesivamente cada gesto de Connor. No hay desperdicio de energía, susurró Midoriya, temblando levemente. No hay duda en sus manos. Cuando alguien común pelea, hay vacilación, hay miedo al impacto. Pero él lee a los villanos antes incluso de que hagan un movimiento. Parece un soldado que ha sobrevivido a campos de guerra reales. Momo apretó los puños contra su pecho, sintiendo una punzada en el corazón al recordar la conversación en el autobús, pues a ella genuinamente le había llamado la atención el hecho de que, quizá para todos Shepard-san sea alguien frío, pero ella había visto algo que nadie más, vio que en sus ojos rojos también brillaba calidez. Y ahora ver la aterradora eficacia con la que Shepard-san peleaba, esa energía carmesí rodeándolo como un aura de dominación absoluta, no hacía más que confirmarle que detrás de esa postura impecable de 15 años se escondía una historia de dolor y disciplina que ninguno de ellos podía llegar a comprender. Incluso Bakugo se quedó mudo. Sus dientes rechinaban, pero no pudo articular una sola provocación. La forma en que Connor dominaba el espacio, usando ráfagas de confusión potenciadas para neutralizar a masas de enemigos sin derramar una sola gota de sudor ni perder la compostura, estaba fuera de la escala de cualquier estudiante de primer año. Abajo, en el epicentro de la batalla, Aizawa echó un vistazo de reojo mientras derribaba a un sujeto. Vio a Connor rodeado por una estela de ráfagas rojas, administrando la fuerza con una moderación quirúrgica para acatar la orden de no matar, pero manteniendo a raya a docenas de hombres con una eficiencia escalofriante. Demonios, pensó Aizawa, ajustando el agarre de sus cintas. Este chico no está peleando por su vida. Está ejecutando una limpieza de terreno. La marea de villanos en la plaza comenzaba a ceder ante la tormenta coordinada de Aizawa y Connor. Las ráfagas de confusión carmesí del chico y las cintas del profesor mantenían el control del perímetro central, pero al fondo de las instalaciones, Tomura Shigaraki observaba el despliegue mientras que comenzaba a rascarse el cuello de forma obsesiva. Molesto, extremadamente molesto, murmuró Shigaraki, clavando sus ojos desquiciados en Connor. Ese maldito niño que salió de la nada. Kurohiri, ocúpate de los mocosos antes de que esto se arruine. A la orden, resonó la voz metálica desde el portal de niebla oscura. En un parpadeo, la sombra densa de Kurohiri se materializó justo en la cima de la escalinata, cortándoles el paso a los estudiantes de la clase 1A. Es un honor conocerlos. Somos la Liga de Villanos, anunció la masa de niebla con una cortesía perturbadora. Nos hemos tomado la libertad de ingresar a este recinto con el fin de extinguir la vida del símbolo de la paz, Olmiga, pero veo que no se encuentra aquí. A pesar de los intentos de Bakugo y Kirishima por saltar al ataque directo, Kurohiri desplegó su don de teletransportación, rodeando al grupo en un domo de sombras. Siguiendo el curso inevitable de los acontecimientos, Ida Tenya, impulsado por las instrucciones de sus compañeros y su deber como delegado, activó sus motores a máxima potencia para romper el cerco, logrando salir expulsado hacia las puertas de la cúpula para ir a buscar los refuerzos de los héroes profesionales.
Segundos después, la niebla se expandió en múltiples vórtices, tragándose al resto de los alumnos y dispersándolos por las distintas zonas de simulación del AUSG. Abajo, en la plaza central, Aizawa mandó a volar al último villano menor con una patada frontal. Tenía la respiración ligeramente agitada, pero sus ojos inyectados en sangre se fijaron de inmediato en el centro del recinto. Shigaraki permanecía de pie, rascándose la garganta, mientras a su lado se erguía la colosa y deforme masa muscular con el cerebro expuesto, el Nomu. Aún no se mueven, susurró Aizawa, dando un paso al frente para ponerse en guardia. El sujeto de la piel llena de manos es el líder, pero la cosa a su lado, esa criatura no es normal. Connor se colocó a medio paso detrás de Aizawa, ajustando sus guantes con un chasquido sordo de tela. La estoica calma de su rostro no cambió, pero por dentro, su mente de reencarnado operaba a una velocidad vertiginosa. Él lo sabía todo. Conocía la naturaleza del Nomu, sabía que esa aberración biológica poseía absorción de impacto y superregeneración diseñadas específicamente para resistir la fuerza de All Might. Sabía el destino original de Aizawa si esa cosa intervenía y conocía perfectamente cada evento que estaba por desencadenarse en la cúpula. Es hora, pensó Connor, fijando sus ojos serenos pero fríos en la criatura de ojos desorbitados. Había contenido la potencia de sus ondas de concusión carmesí hasta ese momento para acatar las órdenes de Aizawa de no matar criminales comunes. Había jugado el rol del estudiante disciplinado. Pero cuando ese monstruo recibiera la orden de atacar, las reglas de contención de la UA quedarían completamente obsoletas. Connor afianzó su postura, dejando que la energía roja comenzara a concentrarse en lo profundo de sus brazos. No sentía miedo, ni duda. Solo esperaba el primer movimiento del Nomu para tener la justificación táctica absoluta de desplegar toda la potencia del compuesto Gamma 13 y destruir la amenaza con la letalidad para la que realmente había sido creado. Fin del capítulo 3. Hola amigos, gracias a todos por ver. Les recuerdo que si les gusta mi contenido dejen su poderosísimo like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada video nuevo que suba. Ahora sí, yo soy Sans Borees, y me despido de ustedes con un disparo de Gaster Blaster. Hasta pronto, adiós.